Saludos estudiantes de animación, estoy muy emocionado de hacer esta presentación hoy para ustedes porque creo que este es de los ejercicios más bonitos que hacemos en este curso. Básicamente nuestro proyecto de animación cuadro a cuadro o stop motion. Voy a compartir con ustedes pues algunas cuestiones técnicas sobre la realización de stop motion y algunos consejos, trucos que salen un poco de la experiencia trabajando con este tipo de animación. Quizás lo primero, normalmente subestimamos la complejidad del stop motion. En el sentido que la técnica de básicamente es muy simple, ¿no? O sea, pones una cámara, vas cuadro a cuadro y vas moviendo lentamente tus elementos de la animación. No podría ser más sencillo, ¿verdad? Sin embargo, tiene sus trucos. Y hay algunas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Una cosa importante es que la animación cuadro a cuadro se define como un tipo de animación irreversible. ¿Qué significa esto? Esto significa que una vez que empezaron a hacer una secuencia de movimiento, no va a ser posible devolverse a no ser que empiecen nuevamente de cero esa secuencia de movimiento. ¿Okay? Esto nos lleva a que tenemos que planificar adecuadamente nuestras secuencias de movimiento, número uno. Por eso hacemos una escaleta, un storyboard. Y esto lleva también, esta es una recomendación a la cual veré al final de esta presentación, a que es importante imaginar nuestra animación en secuencias relativamente cortas. Es decir, si pretendemos hacer una secuencia larga, una secuencia larga sin ningún tipo de corte, si hubiera un error a mitad de la secuencia, habría que volver a empezar todo de cero. Entonces siempre es importante que pensemos que nuestros movimientos tienen un principio y un final, porque eso nos va a permitir, pues, en alguna medida que sea más manejable. Sobre esto me referiré un poco al final de la presentación. Bien, vamos con lo primero, que parece muy básico, pero es fundamental. Lo primero es la locación. Ok, vean, parece una tontera, pero no lo es. Procuren tener un espacio de trabajo que ustedes puedan controlar. Eh, no pongan esto en una zona de paso, no monten su locación de trabajo en un lugar donde vaya a pasar gente. eh, si tienen que ponerse de acuerdo y decir, ok, bueno, esta habitación no la va a tocar nadie, nadie la va a limpiar hasta dentro de una semana o el tiempo que les lleve a hacer la animación, pónganse de acuerdo con su familia, eviten zonas de paso, traten de conseguir un espacio donde nadie entre o que puedan delimitar. O sea, si están obligados, qué sé yo, a trabajar en una mesa en la sala, pues bien, pero delimiten y hablen con toda su familia para que no haya un problema. Cuidado con hermanos menores y mascotas. Esto es súper importante. Ustedes van a estar trabajando con cositas pequeñas. A mí no se me ocurriría jamás montar un set de stop motion. Bueno, quiero decir, en algunos casos los que hagan stop motion o hagan recortes, etcétera, probablemente trabajarán con cosas pequeñas. Los que hagan pixelación no tendrán estos problemas necesariamente, ¿verdad? Esa es una por otra. Eh, pero yo no haría una cosa con figuras pequeñas o con papel teniendo a mi hijo cerca, porque sé que va a venir a tocar las cosas. Y si tienen gatos, los gatos son especiales para eso. O sea, tomen en cuenta estos elementos. Ojo, la foto que les pongo acá es un espacio que yo pues utilicé para hacer esta presentación, pero ojo, las ventanas están cerradas. Cuidado con el tema del viento. Si trabajan con recortes, el viento es simplemente un peligro. Incluso con elementos más pesados puede ser un problema. Y si viven en casas de madera o con pisos que se muevan por alguna razón, eso es muy importante. Yo solo pienso en este caso en la casa de mi abuela con un piso de madera que se movía como una marimba. Bueno, o sea, ahí sería imposible hacer un stop motion. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Siguiente cosa, las herramientas. ¿Qué herramientas son indispensables? Bueno, indispensables o ideales. Una, alambre y alicates. O sea, básicamente, si ustedes, esto se puede hasta comprar en Amazon, es, si ven las grandes producciones, utilizan esqueletos de alambre que ya vienen prehechos y, como les digo, se pueden comprar hasta en Amazon para hacer los personajes. Ustedes pueden que utilicen otros elementos como plasticina, etcétera, pero en todo caso el alambre, ya sea para hacer personajes, ya sea para sostener elementos dentro de la toma, ya sea para incluso
si fuera el caso, sostener elementos de iluminación. El alambre es súper útil. Alambre y evidentemente alicates para manipular el alambre. Una cosa muy interesante es que si ustedes quieren hacer efectos, qué sé yo, objetos volando y esto, pues lo ideal es utilizar alambre. Incluso en pixelación podrían trabajar elementos con alambre. Y como estamos trabajando con fotografía, resulta muy fácil borrar el alambre en postproducción. Entonces, tomen en cuenta esto, ¿no? Necesitamos este tipo de elementos para sostener nuestros personajes o elementos dentro de la toma. Muchas veces no pensamos en esto y luego, es un quebradero de cabeza. Pinzas. Vean, las pinzas son útiles para todo, pero si trabajan con recortes es la forma de no volverse loco. Es decir, lo típico es que uno está moviendo recortes y por accidente estás moviendo con el dedo índice y por accidente moviste con el meñique otra cosa y todo se desordenó y volver, o sea, es una locura. Entonces procuren tener pinzas para poder manipular los recortes. El papel se nos pega a las manos y a veces se pega con otra cosa, etc. No se torturen. Luego, hay veces que pensamos, bueno, lo genial sería entonces prensar con vidrio los recortes para que no se muevan y así también queda resuelto el tema de la locación. No lo hagan. Vivimos en un lugar muy húmedo. Normalmente los recortes se pegan al vidrio. Entonces, ojo con eso. Plasticina. Amo la plasticina. Es de lo más útil que puede haber para cualquier cosa. No piensen que es solamente para hacer personajes. Puede que algunos de ustedes hagan personajes con plasticina. Claro, sirve para eso, por supuesto. Pero puede servir para hacer contrapesos, para sostener, yo que sé, un elemento dentro de un escenario, un objeto, un árbol, yo que sé, incluso el fondo. Puede servir para posicionar los alambres que estamos utilizando, para sostener mini modificadores de luz que quieran meterle un mini reflejito, una cosa. Es reútil. Incluso en pixelación puede servirnos muchísimo. Entonces, compren plasticina, es barata y no se van a arrepentir de lo útil que es. Cinta métrica. Vean, normalmente, y yo he estado ahí, uno cree que puede hacer las cosas a ojímetro. Se puede hacer, pero no queda igual de bien. Recuerden, la animación, la ilusión de movimiento, la animación ocurre por movimientos muy calculados. Si ustedes quieren dar una sensación de fluidez, son movimientos cortitos. Pero si quieren hacer una cuestión de velocidad, serán movimientos más abruptos o más espaciados. ¿Me explico? Por ejemplo, un personaje volando, yo qué sé. Entonces, para calcular esto adecuadamente, necesitan tomar medidas. No tiene que ser milimétrico, pero tienen que tener una idea. Si un elemento se va a mover muy rápido, se va a mover, qué sé yo, 10 centímetros cada cuadro, por poner un ejemplo, bueno, tiene que moverse esos 10 centímetros. Si se va a acelerar poco a poco, entonces tienen que empezarse moviendo más lento al principio, más rápido al final. Esto quiere decir menos distancia al principio, más distancia al final, etc. La única forma de calcular esto adecuadamente es tomando medidas. Así de simple. Muy bien. Herramientas. Ok. Trípode, indispensable. Esta es la última herramienta que les voy a mencionar. Es re importante. Es decir, yo creería que en este momento del curso ninguno pensaría en hacer un stop motion a mano alzada, pero mejor lo planteo. Es indispensable. O sea, no hay forma de hacer una animación cuadro a cuadro si no es con la cámara en trípode. A no ser que quieran hacer un efecto así como caótico, extraño. Pero claramente eso sería un efecto dentro de una animación. No puede hacerse toda la animación igual. Entonces, el trípode pesado y grande. Mientras más pesado, mejor. ¿Ok? Quieren un trípode lo más estable posible. Bien. Pasemos propiamente a lo que es la realización. Antes de que lo pregunten, pues aquí se los pongo. La cámara se usa en modo manual. ¿Ok? ¿Qué ocurre si no trabajamos en modo manual? A veces parece muy lógico como decir, bueno, claro, pongo automático y la cámara compensa. No, chiquillos, eso es un problema porque la luz puede cambiar de una toma a otra, puede ser que en un movimiento haya más reflejo que en otra, entonces no nos sirve la compensación automática. Eso genera un efecto
que se conoce como flicker, es como un parpadeo. Y en general stop motion casi siempre tiene una sensación de flicker, a no ser en condiciones súper controladas de grandes estudios, el flicker nos acompaña y es como un poco parte de la personalidad de la animación. Pero ustedes quieren un flicker controlado. Un efecto de parpadeo muy acusado es molesto, es incómodo. Entonces, todo en manual. Y cuando digo todo, me refiero también al balance de blancos, es en modo manual. Ustedes podrían decir, bueno, pero yo puedo corregir el balance de blancos en postproducción. Vean, ustedes deberían tomar la decisión de cómo quieren que se vean los colores. El balance de blancos debería ser manual. Y con esto además se va a ahorrar tiempo. Recuerden, estamos trabajando a un ratio de aproximadamente 24 cuadros por segundo. Ustedes no quieren estar corrigiendo 24 fotos por segundo. Hagan la matemática, son números enormes. Entonces ustedes quieren que la toma salga lo mejor posible desde cámara. ¿Okay? Entonces balance de blancos, manual. Bien. Igualmente ocurre con el enfoque manual, porque si no el foco puede saltar de una toma a la otra y ustedes no lo van a notar. Y eso, ups, se ve terrible. Igualmente ocurre con los sistemas de reducción de vibración. Si la cámara tiene sistema de reducción de vibración, desactívenlo, porque puede ocurrir que afecte. Depende mucho de cada modelo de cámara, puede que afecte, puede que no, pero mi recomendación, no se la jueguen, desactiven la reducción de vibración. ¿Ok? Entonces, recopilando esto, o sea, volviendo un poco a resumir estos puntos de la realización, cámara en manual, y cuando digo manual, todo en manual. Balance de blancos, ISO, apertura, velocidad, enfoque. ¿Okay? Todo es en manual. Seguimos. Algunas recomendaciones para la realización. Marcas en el piso. Vean, uno espera que nunca ocurra ningún accidente, pero por aquello siempre pongan marcas en el suelo para saber dónde iba el trípode. Si por accidente alguien lo mueve, pueden, bueno, volver a la posición original, tal vez no rescaten la secuencia completa, pero pueden hacerlo. Si descubren que la secuencia estuvo mal al final del todo y ya quitaron las cosas, pueden volver a la posición original y volver a hacerlo. Acostúmbrense a marcar la posición del trípode. Y me atrevería a decir, en los casos que sea posible, marcar la posición de todo lo demás. Por ejemplo, luces o incluso personajes. Tengan ese cuidado. Muy bien. Siguiente recomendación. Sandbags. Utilicen alguna forma de fijar el trípode al suelo. Yo les muestro aquí sandbags de estudio, pero pongan lo que sea, o sea, bolsas llenas de botellas plásticas con agua, yo que sé, lo que puedan conseguir. No solamente ayuda a reducir la vibración en el trípode, sino que además ayudan a que la gente vea las patas del trípode y que alguien no patee el trípode por accidente. También úsenlo en luces, en soportes, para asegurar la cabeza del trípode, o sea, en tomas forzadas, lo que haga falta. En serio, tengan cuestiones que les permitan asegurar que no se va a estar moviendo todo. Incluso en una mesa, como era la fotografía, yo no lo hice, pero hubiera sido recomendable poner sandbags en las patas de la mesa. ¿Okay? Entonces recuerden, los sandbags son de sus mejores amigos. No les puedo decir las veces, no solo en stop motion, sino en trabajos de timelapse, que un buen sandbag me ha salvado de no arruinar una toma ya empezada. Luego, disparador remoto. Vean, uno puede jugársela, sí, uno puede jugársela a disparar directamente, pero normalmente el movimiento del disparador, del dedo de ustedes presionando el disparador, va a generar movimiento en la cámara. Entonces, lo ideal, utilicen un disparador de cable, inalámbrico, lo que sea, para que no haya trepidación en las tomas. Si no tienen acceso a ningún tipo de disparador remoto, entonces el temporizador de la cámara se puede programar para que dispare. En algunas cámaras se puede programar para que dispare a los 2 segundos de haber presionado el botón y con eso es suficiente. Siempre con mucho cuidado de no mover la cámara. Porque recuerden, movimiento de cámara, todo lo que hayan hecho hasta ese momento, esa secuencia, se pierde y hay que devolverse. En esa misma recomendación, esto ya es parte, es una recomendación, pero también es la técnica que se utiliza a nivel profesional. Normalmente, en animación cuadro a cuadro, se trabaja
mediante tethering. ¿Qué significa esto? Que se conecta la cámara a una computadora y se controla directamente desde ahí. Esto es lo más práctico, esto es la mejor forma de trabajar. Eh, si no tienen acceso a una computadora portátil que puedan pegar a la cámara, bueno, tal vez una pantalla, yo qué sé, pero es muy útil poder ver las imágenes en grande para poder ver los detalles y claramente es increíblemente útil controlar todo desde la cámara. Eh, Repito, ventajas del tethering. Dependiendo del software que se utilice, bueno, se controla todos los parámetros de la cámara desde la computadora, con lo cual no se toca, no se mueve. Puedes ver en una pantalla mucho más grande y con detalle, por lo tanto, la toma que estás haciendo, entonces no se te van a escapar detallitos. Normalmente por el visor de la cámara o por la pantalla de la cámara se nos escapan detalles, son monitores muy pequeños. Y por otro lado, dependiendo del sistema que utilicemos, podemos previsualizar el resultado final. O sea, una vez que llevamos ya algunas fotos hechas, podemos comenzar a desplazarnos y ver cómo está quedando la animación y de darnos cuenta si la estamos haciendo muy rápido, muy lento, etc. ¿Cómo se hace el tethering? Bueno, básicamente existen softwares especiales para conectar la cámara y hacer el stop motion. Eh, bueno, existen algunos como Stop Motion Studio, creo que Alpaca podía hacer esto también, pero la herramienta, sí, la herramienta es Dragonframe. Curiosamente no es caro, pero bueno, no les estoy pidiendo que lo compren para este curso en absoluto, nada más se los menciono para que sepan que este es el software que más se utiliza a nivel profesional. Es una solución súper completa, incluso tiene un pad de control Bluetooth o USB para usarlo y permite hacer tethering, pero permite también previsualizar el sonido, ver cómo usar la animación, etcétera. Tiene un montón de funciones, es súper útil. Nosotros podemos utilizar Lightroom con el mismo fin. Lightroom tiene una gran ventaja que es que conforme hacemos las fotos, podemos movernos en la línea de tiempo de Lightroom, en la tira de contactos de Lightroom, que no son línea de tiempo realmente, pero nos permite previsualizar cómo está quedando esa animación. Problema. Lightroom carga un problema con el tethering desde hace muchos años y es que no hace live view. Es decir, ustedes para poder ver lo que están haciendo tienen que tomar la foto y a partir de eso ya dicen, ok, está bien, pero no pueden verlo en vivo. En ese sentido existe un software que se llama Software Build, que es una opción gratuita, es open source. Esto se desarrolló para usuarios Nikon originalmente porque Nikon no ofrece un software para hacer tethering, mientras que Canon sí. Entonces, pues, básicamente surgió un poco por ahí. Puede usar cualquier cámara, software build, o sea, en ese sentido es bastante universal y permite hacer live view, pero no podemos ver la secuencia de imágenes. Yo a veces pienso que tal vez es posible usar los dos softwares al mismo tiempo. Habría que probar que no sea muy engorroso para uno estar entre uno y otro, pero digamos de que estas son las posibilidades con sus limitaciones. ¿Okay? Ahí está Software Build para que lo busquen. Dragonframe con su pad de control. Ese es el Bluetooth. Y así es como se ve la interfaz de Lightroom cuando uno está trabajando el tethering. Muy bien. Una recomendación final de esta parte, todavía queda bastante por ver. Organicen y aseguren los cables. Eso que les estoy mostrando ahí es básicamente una fotografía de una buena y de una mala práctica. Vean que hay un velcro para el cable de la computadora para que no esté ahí todo desenrollado y el otro cable, el de la luz, está totalmente mal puesto. Entonces vean, aseguren los cables, péguenlos a la pared, péguenlos al piso. Puede pasar que tropiecen con un cable y todo sea un desastre. Muy bien. Vistas esas recomendaciones, vamos con una cosa muy importante que tendrán dudas muchos de ustedes. Movimientos de cámara. Ok. ¿Cómo se hacen movimientos de cámara en el stop motion? ¿O estoy condenado a hacer tomas siempre estáticas? Se pueden hacer movimientos de cámara, tilt, paneos, pero es complejo. ¿Por qué? Porque es muy complicado calcular el movimiento de la cámara. Si recuerden que si nuestro movimiento va a durar medio segundo, tendría que calcular, por lo tanto,
12 fotos para ese medio segundo. Entonces, claro, hacerlo a puro cálculo es complicado. Por eso, para hacer movimientos de cámara y teniendo pocos recursos, lo ideal es de, pues, por lo menos contar con cabezas de trípode que tengan grados de movimiento, como esa que vemos ahí, que tiene que tiene básicamente la circunferencia del movimiento del trípode dividido en 360 grados y con una marca para poder irlo desplazando grado a grado. Eso es una forma de resolverlo. Idealmente, las cabezas con control milimétrico, como las que hay en la universidad, que permiten controlar con mucha delicadeza cada movimiento de la cabeza del trípode. Eso es ideal. Si no tenemos acceso a esto, vean, un pequeño tip. Agarren masking tape, pónganlo en milímetros y hagan sus propias escalas para sus trípodes. Incluso algo así se puede aplicar en el zoom de la cámara. Poner ahí su propia escala con milímetros e irlo moviendo así si quieren hacer un movimiento de zoom in o zoom out. Son truquillos. Los desplazamientos de cámara, o sea, ya una cámara que se desplaza acompañando a un personaje, normalmente se hacen con sistemas automatizados y programación de movimiento, o sea, prácticamente robots. Si nosotros medimos la distancia y calculamos la duración que queremos, es posible hacer ese movimiento. O sea, quiero decir que si yo, por ejemplo, voy a acompañar a un personaje en una pixelación a lo largo de 100 metros, puedo decir, ok, bueno, voy a hacer una foto cada X metros, cada X pasos. Si es una animación con objetos en una mesa, pues saco mi cinta métrica, mío, y voy desplazando la cámara junto a mi sujeto para crear ese movimiento. No es una solución perfecta, pero es parte del encanto artesanal que tiene este tipo de animación. Así que yo no lo veo mal. Ahora, no digo que tenga acceso a uno de estos, pero se los cuento porque si alguien no tuviera, pues le puede servir. Los estabilizadores electrónicos o gimbal se pueden usar como cabezas de trípode robóticas. Uno puede programarlos para que se vaya moviendo paso a paso. Entonces es una solución muy interesante. Normalmente esto se utiliza más para timelapse, pero ¿por qué no aplicarlo para un stop motion? Ahora, problema, esto va a depender de la duración de las baterías. Normalmente las baterías de estos aparatos dicen que tienen una duración X de horas, ¿verdad? Uno diría, bueno, es más que suficiente, pero a veces se quedan cortas dependiendo del tipo de movimiento, etcétera. Entonces, bueno, es una solución a medias, ¿no? Y igualmente los sliders motorizados, los sistemas de sliders que tienen motor, normalmente se pueden programar para hacer movimientos cuadro a cuadro. No recomiendo un slider de toda la vida, de estos que mueves sin motor, que mueves con tu fuerza física, utilizarlo para esto, porque precisamente parte de la gracia de esto es que se muevan con facilidad. Entonces, al mínimo golpe, el slider se te va a mover. Entonces, cuidado. Bueno, uno puede asegurar el slider para que no se mueva, pero no sé, a mí me parece un poco riesgoso, pero pueden intentarlo si tuvieran acceso a uno de ellos. Tal vez les va mejor que a mí. Siguiente punto, la iluminación. Ok, vean, yo sé que para el ejemplo que les estoy mostrando tengo un par de ventanas y efectivamente las aproveché porque la luz estaba muy estable, era un día nublado y bueno, y lo que iba a hacer iba a durar muy poquito. Pero en realidad tratamos de evitar la luz natural. ¿Por qué? Porque siempre está cambiando. Entonces, si no queremos ese efecto de pues como que es mejor evitarla. ¿Quiere decir eso que si hago pixelación hay que hacerla de noche? No, nada más que sepan que va a haber un parpadeo. Es lo más normal del mundo, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué tipo de luz utilizamos? Luz continua. Y pequeño tip, esperamos unos minutitos a que la luz alcance su temperatura de color real. Normalmente cuando encendemos cualquier luz, LEDs, tungsteno, toma un rato en alcanzar su temperatura real porque está fría. Entonces, denle un momento para que alcance su temperatura de color y ahí empiezan a trabajar. No es mucho, darle 2 minutos, 5 minutos, no más. Y lo otro, no usamos flash. ¿Por qué no usamos flash? Porque no son constantes en la potencia siempre. Esto es una cosa que no nos damos cuenta en fotografía, pero en video sí se nota. Un flash de estudio tiende a ser más constante,
pero igual es un riesgo. Entonces yo les diría, luz continua, vayan a luz continua, vayan a lo seguro. Muy bien, explicadas estas cosas, voy con los últimos puntos que son muy importantes para ustedes también. Primer punto importante, el formato del video es 16:9. Han existido otros formatos y hablaremos de esto más adelante en el curso, sobre todo cuando comencemos a ver edición. Pero hoy por hoy, el video que ustedes ven en casi todas las plataformas es formato 16:9. Esto quiere decir que es un formato más panorámico. No es como el 4:3 de la fotografía en 35 milímetros, que es mucho más cuadradito. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué es importante esto? Hay cámaras, sobre todo las cámaras en espejo, permiten poner el modo de imagen en 16:9, con lo cual ustedes ven claramente qué está quedando dentro o fuera de la imagen. Pero la mayoría de reflex no hacen esto. Entonces tienen que tomar en cuenta ustedes que la parte de arriba y la parte de abajo de la toma se va a recortar a la hora de hacerlo video. ¿De acuerdo? Este es un error que cometen muchas veces. Entonces por eso es que lo voy a repetir. Si van a fotografiar en formato 4:3, no olviden que el video es 16:9, o sea, van a perder la parte de arriba y la parte de abajo de la toma. Por lo cual, la composición de sus planos tiene que tomar en cuenta este recorte. ¿Es posible hacer el video con barras negras a los lados? Sí, sí es posible, se ve fatal. Entonces, y todos los años a alguien se le olvida y terminamos corrigiéndolo y no se ve bien. Entonces, por favor, arriba y abajo, tomen en cuenta que se va a recortar arriba y abajo. Si quieren pueden poner guías en la pantalla de su cámara. Incluso si ponen un par de masking para asegurarse con eso. Tomen en cuenta eso siempre. Van a perder la parte de arriba y la parte de abajo, porque el video final es 16:9. Espero que haya quedado claro. Siguiente recomendación, lo comenté al puro principio. Les decía, piensen en el principio y final de sus secuencias. Y piensen que una secuencia, una transición entre secuencias puede ser un plano de detalle. ¿Ok? Incluso si se equivocan entre una secuencia y otra, una solución puede ser inventar un plano de detalle de algo, de un gesto, para pasar al siguiente movimiento. A veces ayuda, a veces el error no se puede corregir y hay que volver desde el principio. Pero piensen en esto, los planos de detalle lo que nos permiten es descontextualizar la imagen y poder hacer un cambio a otro tipo de plano sin que el espectador sienta que hubo un error entre tomas o entre secuencias. Bien, entonces el plano de detalle es un as bajo la manga que pueden ser muy útil para ustedes y que pueden utilizar. Y finalmente, ok, los cuadros por segundo. Por definición, esto es importante, la animación corre a 24 cuadros por segundo. Es posible hacer animaciones hasta 12 cuadros por segundo y mantener la ilusión de movimiento. ¿Okay? Tengan esto en mente. Es decir, ustedes pueden de repente bajar hasta 12 cuadros, pero nunca pueden bajar de 12 cuadros para un segmento de animación. Trabajar a 24, dependiendo de lo que vayan a hacer, puede ser muy agotador. Tratemos de estar en 24. Si se les hace muchas imágenes y se vuelve complicado, yo les diría que bajar hasta 18 puede ser factible. En 12 a veces es problemático, pero nunca pueden bajar de 12. ¿Okay? Entonces, tomen esto en cuenta a la hora de calcular lo que van a hacer y bueno, y si quieren hagan el cálculo de la cantidad de fotos que van a tener que realizar y el tiempo que les va a demorar. Por eso es que tenemos que planificar todo esto muy bien. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen más preguntas, pues queda abierto el canal de comunicación por correo. Pueden comunicarse conmigo de la forma que deseen. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahí estamos con ustedes. No puedo ocultarles que me emociona profundamente esta parte del curso. Se pueden hacer cosas súper bonitas. Así que muy buena suerte con sus proyectos y aquí estoy para ustedes.